A lo largo de las últimas décadas ha habido un problema en México que también nos ha restado competencia económica y me refiero al tema de las pensiones. Para el 2023 se espera que el gasto por el tema de pensiones sea de 1.7 billones de pesos, un incremento real de 12.8% si lo comparamos año con año, y pues ya representa el gasto en pensiones el 20% de el gasto total presupuestario que México tiene cada año. Y para hablar más de este tema, de este problema que nadie se quiere echar al hombro, me voy a enlazar rápidamente con Alexis Milo, analista económico. Alexis, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarnos la llamada. Hola, Paul. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Alexis, como siempre. Oye, pues el tema de las pensiones, de las jubilaciones, un tema que desde mis años mozos, mi querido Alexis, cuando empezaba a reportear en los temas de salud, pues me acuerdo que ya formaban un pasivo importante para las arcas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ISSSTE, y no solamente para ellos, sino para la economía en general, y sigue creciendo este pasivo, mi querido Alexis. Así es, Paul. Mira, yo creo que esto de las pensiones es probablemente el mayor riesgo que enfrentan las finanzas públicas en México, ¿sí? Así es. Es decir, más allá que se acabe el petróleo, más allá que tengamos un problema de competitividad que nos lleve a bajo crecimiento, más allá de muchas cosas que quizá a veces atraen nuestra atención en el día a día y lo vemos todos los días en las noticias y en el análisis, es realmente las pensiones, la gran bomba nuclear que está enterrada, digamos, en las finanzas públicas y que puede verdaderamente o que pone en riesgo la solvencia del propio gobierno. Como tú mencionabas, pues es aproximadamente el 20% del presupuesto y yo destacaría otras dos cosas. Uno fue, como tú bien decías, viene creciendo muy rápido, ¿sí? Es decir, no nada más es un problema que está ahí, sino además un problema cuya magnitud está creciendo. Y esto se va a poner todavía peor por el cambio demográfico. ¿A qué me refiero? A que, por lo general, en una sociedad en donde la pirámide poblacional es, digamos, muy ancha de la base y muy angosta de la parte de arriba, hay muchos jóvenes cotizando para pagar las pensiones de la gente que se retira. Uh-huh. Lo que hemos visto en México es que esta pirámide poblacional se ha ido achicando. Se está invirtiendo inclusive. De hecho, exactamente, hay partes donde está invertida, ¿sí? Entonces, quiere decir esto que hay menos jóvenes cotizando para pagar las pensiones de quienes se retiran. Esto quiere decir que el problema va a crecer, ¿sí? Se estima que, por ejemplo, ahorita, al cierre del 2022, más o menos el 8% de la población va a tener más de 65 años, que es la edad de retiro. Para el año 2050, que está a la vuelta de la esquina, esta proporción va a ser 17%, es decir, se va a duplicar la proporción de gente en edad de retiro y por esto va a crecer muy rápido. Entonces, esto es un tema que va a seguir creciendo aceleradamente, es un tema muy grande. Ahora, lo otro que yo quisiera destacar es que como no es un pasivo documentado, plenamente documentado. Uh-huh. Es decir, no hay un pagaré ahí que yo tengo donde me dice el gobierno que me va a pagar mi pensión y que el gobierno ese pagaré lo registra como deuda pública. No, realmente yo cuando me retiro, voy si trabajé en el gobierno o trabajé en alguna empresa paraestatal, voy y digo, bueno, ya me quiero retirar, quiero que me den mi pensión y en ese momento el gobierno me empieza a dar cada año la pensión, pero por el momento no está documentado. Lo que está es estimado. Claro. Entonces, el problema es que esto contribuye a que este asunto permanezca, por así decirlo, oculto del ojo público. Es decir, cada año salimos con que, bueno, este año se necesitan 1.7 billones de pesos, el año que viene van a ser probablemente 2, ¿no? Uh-huh. Luego el año que sigue van a ser 2 y cacho, pero es decir, no está documentado como tal, como deuda, ¿sí? Esta deuda se estima en aproximadamente, digamos, con las proyecciones que hacen los actuarios, ¿no? Los estadísticos, se estima que esta deuda asciende a 11.5 billones de pesos, es decir, 11.5 millones de pesos, uh-huh. el cual es más o menos un 44% del PIB.
¿sí? Si esto se lo sumamos a la deuda pública que anda alrededor de 50% del PIB, pues ya estamos hablando de que la deuda total del gobierno, la suma de sus pasivos documentados y no documentados, pues anda cerca del 100% del PIB, y ese ya es un panorama Claro. muy, muy distinto, ¿no? Y realmente no existe un plan. Como no es una deuda documentada, es muy difícil, o ningún gobierno hasta ahora ha hecho un esfuerzo por establecer un plan, una estrategia para ver cómo se va a fondear este gran pasivo y cómo se van a ir cubriendo estas obligaciones. Digo, porque son obligaciones Claro. que el Estado tiene que cubrir con gente que trabajó toda una vida y que de manera muy justa, pues al final de su vida laboral dice, me quiero pensionar. Así es. Y el gobierno Alexis, tiene que antes de que se me acabe el garantizar eso. tiempo, escuchaba yo, no sé si la semana antepasada, en este evento que hace Slim de la Fundación Siglo XXI, donde él proponía que algo para ayudar a combatir el tema de las pensiones y las altas deudas era que la gente trabajara más años, a lo mejor con menos días, más horas, pero más años. ¿Esto podría ser una solución? Sí, sí puede ser una solución. Mira, en general en los países hacen tres cosas distintas. O bien suben las contribuciones, Ujú. o bien suben la edad de retiro, ¿sí? O bien bajan, digamos, el monto de las pensiones, bajan, es decir, ya no te jubilas con el 100% de tu salario, te jubilas con menos que eso. Los países juegan con esas tres cosas, pero esas tres cosas pues son muy impopulares, ¿no? Claro. Tú ahorita dile a la gente que ya está a punto de retirarse porque tiene 62, 63 años y cree que en 2, 3 años, porque eso es, digamos, así firmó su contrato colectivo de trabajo, cree que en 2, 3 años se va a jubilar y le dices, no, ¿sabes qué? Te vas a tener que aventar otros 8 años, ¿no? Entonces, pues eso es muy impopular y es algo que yo no esperaría, pues no esperaría ver que el gobierno tomara el costo político de hacerlo. Deberían hacerlo, ¿no? También, por ejemplo, aumentar las contribuciones. Oye, ahorita por obligación ya no te voy a quitar el 3, 4% de tu salario, te voy a quitar el 6, 7. Pues la gente dice, pues de por sí ganaba poco, Así ahora es. resulta que me quitan más y lo ven como un impuesto. Es decir, eso puede ayudar y lo que más me preocupa, Paul, es que como este tema está relativamente oculto, pues realmente nadie está pensando en esas decisiones importantes para el largo plazo. Que es algo interesantísimo, Alexis, porque, pues como tú le dices, es una deuda que si la sumamos a la deuda que tiene pública del país, híjole, pues casi el 100% del Producto Interno Bruto, un tema que habrá que resolver y que, como decíamos al inicio, pues muy poca gente se quiere echar al hombro, Alexis. Exactamente, exactamente. Alexis, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, como siempre, te mando un fuerte abrazo y pues ya sabes que eres de casa. Muchas gracias, Paul. Saludos a David. Un abrazo. Fuerte abrazo, Alexis Milo, especialista